de Ingeniería en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella actualmente es académica del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y es la directora del programa de pueblos indígenas de la facultad. También está con ella Claudia Rodríguez, quien es geógrafa, magíster en asentamientos humanos y medio ambiente, tiene un doctorado en ciencias naturales de la Universidad de Kiev en Alemania y es coordinadora y docente en ETIC, que es la unidad de estudios transversales en humanidades para la ingeniería y ciencia. Además también es coordinadora docente del programa de pueblos indígenas de la facultad y profesionalmente se ha desempeñado en el ámbito de las consultorías nacionales e internacionales en temas territoriales, ambientales, sociodemográficos y de educación. Y finalmente, pero no menos importante, como dice, está Cristian Bastías Curibil, quien es geógrafo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la universidad. Inicialmente era técnico de nivel medio en mecánica industrial del Liceo Industrial Vicente Pérez Rosales y es miembro de la Asociación Indígena Ripayantu de Maipú e integrante del programa de pueblos indígenas de la facultad. Estoy segura que este conversatorio va a ser muy interesante, así que no me queda más que dejarlos aquí a que comiencen. Así que Claudia, entiendo que partes tú. Sí, así es. Muchas gracias María Elena, muchas gracias Alejandra, y también muchas gracias a través de ustedes a la Dirección de Posgrado y Educación Continua, quienes nos han cursado esta invitación que nos permite mostrar lo que estamos haciendo en el programa de pueblos indígenas y contextualizarlo en un ámbito mayor. Yo me voy a permitir compartir la pantalla. Tenemos una única presentación para los tres, tuvimos la oportunidad de coordinarnos, y bueno, como les decía, voy a partir yo. Y bueno, acá está, espero que todos vean, me dicen por favor si están viendo. Sí, está bien, pero no como presentación. Ah, ya, perfecto, ya. Entonces, ¿ahí sí? ¿Lo ven bien? Está perfecto. Excelente. Ya, bueno, el título de nuestra presentación se llama Formación Intercultural, el caso del programa de pueblos indígenas de nuestra facultad. Ahí abajo ven a los expositores. Quisiera hacer un alcance que Cristian es geólogo, lo presentaron como geógrafo, pero es geólogo. Sí, como geógrafo. es geólogo de nuestra facultad. Bueno, me voy a referir ahora a los contenidos de nuestra presentación. Vamos a partir hablando de lo que entendemos por formación intercultural, parte que estará a mi cargo. Luego Doris hablará de la experiencia del programa de pueblos indígenas de nuestra facultad. Y finalmente Cristian se referirá a los desafíos y oportunidades de una memoria de pregrado en el contexto donde se referirá a su propia experiencia. Bueno, entonces nos vamos a referir primero a la formación intercultural y vamos a ver qué entendemos por esto. Hay una persona que parece ahí está tratando de entrar, no sé si les tapa la pantalla. No se puede, lo acepto, pero no entra, algo pasa. Ya, pero okay, no interfiere en la presentación. Perfecto. Bueno, vamos entonces a ver qué entendemos por formación intercultural. Según el diccionario de la Real Academia Española, es lo que uno normalmente hace cuando quiere investigar sobre un concepto, nos dice que la formación hace referencia a la acción y el efecto de adquirir preparación intelectual, moral o profesional, mientras lo intercultural lo define como lo que concierne a la relación entre culturas. Entonces, a partir de esto se deduce que la formación intercultural es aquello que prepara a una persona intelectual, moral o profesionalmente para relacionarse entre culturas. Esta definición, que parece relativamente simple, ¿no es cierto?, en la realidad no lo es tanto.
la verdad que es un concepto bastante más complejo y polisémico, fundamentalmente por lo que se refiere a la parte intercultural. Incluso en el contexto latinoamericano, y donde Chile no es una excepción, se suele utilizar para hacer referencia a lo que es lo indígena. Esto, por supuesto, reduce la aproximación hacia lo intercultural, lo reduce a un solo actor de lo que es la problemática intercultural. Por cierto, cuando se habla de algo intercultural, ¿no es cierto?, estamos hablando al menos de dos culturas que se relacionan entre sí. Esto deja entonces la responsabilidad de lo intercultural a una parte de los actores y soslaya la problemática mayor y societal. Pero bien, ¿podemos hablar de una formación intercultural en Chile? Bueno, para eso partamos, ¿no es cierto?, viendo qué pasó desde el nacimiento de Chile como república en el siglo XIX hasta la actualidad. Vamos a encontrar que los proyectos educativos que han caracterizado a nuestro país han tenido un carácter homogeneizador. Perdón, en primer lugar, disculpa, Claudia, sabes que se te escucha muy entrecortado. ¿Tendrás audífonos quizás para poner o no sé si estás muy lejos del computador? a ver, si me acerco un poco más, ¿me escuchan bien ahí? Ahí te escuchamos mejor. Perfecto, me voy a quedar ahí Gracias, entonces. Claudia, gracias. Ya, disculpen, no, tengo algunos problemas de internet a veces. Bueno, entonces decíamos que este proyecto homogeneizador se remonta al siglo XIX, que en sus orígenes estuvo orientado a construir el Estado-Nación, es decir, un Estado, una sola nación. Entonces se trataba de formar una identidad nacional. Esto fue, como ustedes supondrán, importado, ¿no es cierto?, desde Europa, particularmente desde Francia. En la actualidad, el lema es que debemos ser una nación competitiva en un mundo global neoliberal, donde la educación se ve como una inversión en capital humano. Es decir, se trata de invertir en capital humano para tener una rentabilidad futura. Y para eso, ¿no es cierto?, nos remitimos a indicadores que nos vienen desde fuera. Es decir, hablamos del mérito académico, y este mérito académico, ¿no es cierto?, usa como referencia los países desarrollados. Ahora, estos dos tipos de formaciones, ¿no es cierto?, que ambas dieron este carácter homogenizador, o han dado este carácter homogenizante, trae consigo diferentes tipos de instituciones de educación. En el primer caso, surgen las instituciones educativas estatales, donde nuestra Universidad de Chile no es una excepción, y el modelo, ¿no es cierto?, económico neoliberal trae consigo las instituciones educativas privadas, que por una parte compiten entre sí, pero también preparan a profesionales, entre comillas, competitivos, para ser competitivos en un ámbito global. Ahora, ¿qué consecuencias ha tenido este tipo de educación en Chile? Bueno, lo que podemos ver de esta situación es que ha sido más bien una educación para una élite, que se olvida un poco de los grupos más periféricos por diferentes razones, que pueden ser grupos que tienen una condición socioeconómica más baja, que viven en sectores rurales, que por su condición de género, por ejemplo, las mujeres tienen que dedicarse a otras labores. Todos estos grupos, ¿no es cierto?, quedan un poco fuera de esta educación, que nos gusta o no, pero quedan fuera de ella. Entonces hay un problema que en primer lugar es de acceso. Después, el segundo problema importante, ¿no es cierto?, es que los temas relevantes para estos grupos de población que deportiva es excluida, ¿no es cierto?, en términos de acceso, tampoco se incluyen en las temáticas formales de la educación, de esta educación que es priorizada en este sistema. Entonces, así quedan fuera, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas,
todo lo que entre comillas se conoce como su cosmovisión, que son su cultura, su filosofía, sus conocimientos, porque se consideran que no son importantes en primer término para la construcción del Estado-Nación. Todo lo contrario, ¿no es cierto? En la época de la fundación de la República, sus intereses distaban de los ideales europeos con los cuales ésta se construyó. En un ámbito de la globalización, no es muy diferente lo que pasa. Los intereses locales indígenas muchas veces se consideran contrapuestos a los intereses económicos globales y se perciben como un estorbo para la inserción exitosa y competitiva de la economía a nivel global. De esta manera esto refuerza la desaparición de la lengua, costumbres, filosofía, conocimientos, técnicas y formas de organización indígena. La organización muchas veces se deja fuera, pero hay aspectos muy interesantes de la organización indígena, como la reciprocidad, las formas de organizarse políticamente, por ejemplo, del pueblo mapuche, que es mucho más horizontal que el nuestro, más occidentalizado, ¿no es cierto? Todas estas cosas se dejan fuera. Bueno, y esto también trae, por supuesto, consecuencias para quienes venimos de este mundo más occidental. La concepción atomizada y jerarquizada del mundo, ¿no es cierto?, como se ve en el ámbito occidental, un dominio absoluto del hombre occidental sobre la naturaleza. Aquí digo hombre con su qué, porque en el fondo también es una cultura muy masculinizada y de dominio masculino, en contraposición a una visión holística y espiritual del mundo, nos llevan con el tiempo, ¿no es cierto?, nos han llevado con el tiempo a una situación de crisis, de borde, donde tenemos problemas tales como cambio climático, pandemias, inequidades y violencia. Ahora bien, uno puede superar esto de alguna manera, ¿no es cierto?, con una formación adecuada. ¿Y dónde se puede impartir este tipo de formación? Bueno, a veces se considera, ¿no es cierto?, que existen instituciones de educación indígena o interculturales. Hay ejemplos en América Latina y algunos ejemplos puntuales en Chile, pero voy a citar aquí a Santana, donde ella dice que lo realmente importante es abrir acceso en todas las universidades en las cuales aún no aparecen las cosmovisiones de los pueblos indígenas, sus saberes, sus lenguas, su cultura, sus identidades, como parte integral de los currículos educativos. Entonces ella señala con fuerza, ¿no es cierto?, que la interculturalidad es un ámbito donde sabemos todo. Es decir, no es solamente algo que le concierne a uno de los actores, como le decía al comienzo, sino que es algo que le concierne a todas y todos. En este ámbito hay que destacar que existen dos tipos de interculturalidad. Existen más, en realidad los distintos autores señalan diferentes tipos, pero yo me voy a referir a dos, que son los que releva Tupino. Tupino es un filósofo peruano que dice que se reconocen, existe una interculturalidad funcional, es aquella que reconoce la diversidad cultural, pero desde una perspectiva y estrategia de dominación, donde se intenta incorporar a las otras culturas, pero dominándolas, incorporándolas a la propia estructura social. De manera que entonces se hace, comillas, funcional al sistema existente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los estados, ¿no es cierto?, reconocen que hay otras culturas y las insertan, por ejemplo, a través del turismo. Por ejemplo, bueno, ahora mismo estábamos hablando del eclipse, ¿no? El eclipse se ha convertido en un turismo para la Araucanía, y Cristian nos compartía hace un rato un artículo crítico respecto de aquello. Cómo entonces se van comercializando estos aspectos culturales. También ocurre, por ejemplo, en el sur de Chile, con la forestación para, entre comillas, hacer productivas las tierras y productivas, ¿no es cierto?, para un cierto tipo de cultivo, para un monocultivo, y a partir de eso entonces se promueve, entre comillas, el diálogo,
pero no se entiende o no se cuestiona por qué hay dificultades para el diálogo, por qué no se pregunta, ¿no es cierto?, qué es lo que es realmente importante para estas culturas, para estos pueblos indígenas. Después está la interculturalidad crítica, que es un concepto, ¿no es cierto?, que se ejerce desde abajo, desde la gente que está directamente afectada por ella, por esta relación, digamos, de dominación de una cultura sobre la otra, y entonces se señala que el problema no es la diversidad cultural en sí, porque esto es algo normal, ¿no es cierto?, que exista diversidad cultural, sino en la estructura social de dominación en la cual se da esta interculturalidad. Entonces, ¿por qué se ejerce desde abajo? Porque se utiliza como una herramienta de reivindicación de derechos, que busca la reestructuración de la sociedad y de sus instituciones. ¿Para qué? Para remover las injusticias que afectan a estas culturas dominadas. Entonces, la pregunta que cabe hacerse aquí es ¿qué hace nuestra educación respecto de la interculturalidad? Introduce a las y los estudiantes indígenas en la lógica de formación de capital humano para reproducir el orden mundial actual, homogenizando sus identidades con la cultura dominante, o bien les permite revalorar sus identidades y culturas, empoderarse y conjugar conocimientos en beneficio de los intereses de sus pueblos. Están entonces estas dos opciones. Y bueno, debemos preguntarnos qué es lo que estamos haciendo en nuestra universidad, en nuestra facultad, qué es lo que estamos haciendo en Chile en general. Y cómo estamos integrando a los estudiantes indígenas cuando los integramos. Bueno, en este sentido, yo tiendo a ser más bien optimista, porque hay hitos importantes en el último tiempo en nuestra universidad y nuestra facultad, y el hito de la universidad es la política indígena, que fue aprobada el año pasado y que entró en vigencia a mediados del presente año. Y donde hay una serie de principios, ¿no es cierto?, que vale la pena darlos a conocer. Uno, por supuesto, es el reconocimiento de los pueblos indígenas. Sin eso no podemos hacer nada, ¿no es cierto? El respeto a sus derechos humanos, la no discriminación arbitraria y la promoción de su inclusión, ¿verdad? El respeto a la dignidad de estos pueblos, y esto es muy importante para el tema que estamos viendo de la formación, el reconocimiento de los saberes ancestrales, que no se vea algo antagónico al conocimiento científico, sino que algo que se puede integrar. La pertinencia cultural de los procesos estratégicos e institucionales, o sea, debemos pensar siempre que somos una institución diversa, también diversa en términos de los pueblos que la conforman. Y también la transversalidad de esta política en el sentido de incluir a los 3 estamentos que conforman la comunidad universitaria, porque en los 3 estamentos, estudiantes, académicas y académicos, funcionarios y funcionarias, hay representantes de los pueblos indígenas, y todos ellos deben ser parte de la institución. También muy importante en el tema de la formación intercultural es la incorporación de las culturas y las lenguas indígenas. Es a través de la lengua indígena que nosotros conocemos realmente a los pueblos. La lengua indígena dice mucho de sus pueblos. Por lo tanto, esto también es muy importante de destacar. Y todo esto, ¿no es cierto?, nosotros ya lo estamos plasmando en el programa de pueblos indígenas, y que para nosotros constituye una manera efectiva de hacer realidad estos principios. Y con esto los dejo con la profesora Doris Sáez Huaychapán, que les va a hablar del programa de pueblos indígenas. Chaltumay, Lamien, Claudia, Marimar Pulamien, Peumañalien, Kumel Kamimun, Boldochelov Meu, Tañi Tugun, Kimel Tuken, Ingeniería Eléctrica, Cachil Catuquén, Mapuzungun, Tañi Puché, No Imperial Pulé Muley, Puentecheñe. Bueno, me presento, creo que es bien importante contarles que también soy estudiante en mi propia lengua, de Mapuzungún, y mis orígenes están en Boldoche, cerca de Nueva Imperial. Es algo bien importante como pueblo indígena, siempre
contactarnos con nuestro propio pueblo, y una de las cosas que yo me he dado cuenta a lo largo de mi carrera y a lo largo de conocer mucha gente mapuche urbana, es el deseo muy de adentro de trabajar para nuestro propio pueblo, ya es parte de nuestra cultura. Entonces, un poco el programa tiene varios principios, ahí contaba la Claudia, para nosotros fue bien importante la política universitaria indígena, una de las únicas la única que existe a nivel nacional, que marca estos principios dentro de una institución, y nosotros desde esos principios ya estábamos avanzando en el programa. Pudimos formar el programa de pueblos indígenas formalmente, ¿ya? Esto ya es una realidad, pero tiene que ver con un reconocimiento muy profundo de nuestra propia identidad también, y también de no indígenas que han participado y que reconocen la importancia de la cultura en carreras de la ingeniería, en la ciencia, ¿ya? Porque hoy en día hay problemas que no están resueltos, desde lo más científico no lo podemos resolver, tenemos que ocupar muchas herramientas, y perdonen, científicas indígenas también, científicos también somos indígenas, y hay ciencia indígena, por supuesto. ¿Ya? Yo soy una convencida que hay mucho que rescatar. Claudia, la siguiente, mira, ahí voy a ir contando de qué se trata acá. Esta es una iniciativa integral, transversal, que en realidad abarca toda la comunidad. Como decía Claudia, participan funcionarios, funcionarias, estudiantes y académicas y académicos. Y la idea es fortalecer en realidad nuestro conocimiento, comprensión, todo lo referente y sobre todo el respeto hacia nuestra cultura. El respeto en realidad de decir, bueno, acá hay algo que aprender. Y no es algo, es mucho que aprender, ¿ya? Y eso es una fortaleza para la facultad, porque necesitamos en el fondo ingenieros y ingenieras que el día de mañana tomen mejores decisiones con respecto a la ruralidad, a donde están las comunidades rurales indígenas, ¿ya? De proyectos grandes que se desarrollan hoy en día en el sur y en el norte, ¿ya? Que nos afectan y afectan en primera línea a estas comunidades. Por lo tanto, es necesario traspasarles eso en el currículum, ¿ya? En el plan de estudio. Entonces, ofrecerles oportunidades y desafíos para que se conecten con estos pueblos indígenas. Además, nosotros tenemos un porcentaje que ha ido aumentando de estudiantes indígenas, ya casi llegamos al 8%, ya queremos seguir aumentando ese porcentaje. Pero los no indígenas también están muy interesados en conocer estas culturas para poder trabajar con ellos, pero de una manera más armónica. Y por lo tanto, la facultad piensa que esto solamente va a sumar, lo que es potenciar la cultura, la cultura, las diferentes etnias, solamente va a sumar a nuestra facultad y a todo nuestro país. Yo creo que esto debería, en todas las universidades y institutos, es decir, instituciones educacionales deberían existir iniciativas de este estilo. Y bueno, aquí recalcar que, como les decía, es un equipo triestamental. Para nosotros es bien importante que esto en todos los que estamos en la comunidad, estudiantes, funcionarios, funcionarias y los colegas realmente involucrados. Es bien bonito porque hay muchos mapuches, aymara, de todas, hay 2 aymara ahí, al menos, o más 3, porque tenemos estudiantes también, y no indígenas, ¿ya? Como la Claudia, que en realidad tienen esa visión de que esto solamente aporta y solamente suma a la facultad y a la ciencia y a los problemas país, ¿ya? Entonces, y además son distintas áreas también. Se ha dado también la armonía que somos de distintas áreas. Sigue nomás, no te preocupes, yo puedo hablar horas de esto. El programa se estructura en 4 ámbitos bien importantes, ¿ya? Para poder penetrar en el currículum, en el plan de estudio de nuestros estudiantes. Con los cursos electivos que se ofrecen formalmente, son optativos de las carreras, de las diferentes carreras de ingeniería y ciencias que tenemos, y después memorias y tesis y prácticas sociales que tienen que ver con el contexto indígena porque la idea es llevarlos a terreno
para que aprendan de las comunidades y junto a las comunidades vean las oportunidades. Y no solamente plantearlos como problemáticas, porque en las comunidades también hay oportunidades de innovar, porque no podemos ser nosotros también un referente tecnológico indígena en las comunidades, ¿ya? Llevando ciertos servicios que a lo mejor después se pueden replicar en el mundo urbano, ¿ya? Vamos un poco más allá de tratar de siempre presentarlo como problemática. Realmente hay muchas más grandezas y fortalezas en las comunidades. Y eso, la idea es que vayan los estudiantes allá, desarrollen los proyectos, ¿ya? Y enfrenten las dificultades con los comuneros y lleguen a soluciones en conjunto. Eso es un gran esfuerzo, es decir, un aprendizaje más bien kinestésico. Y por supuesto, hay un gran ámbito, y este mismo conversatorio se da en este ámbito, la difusión y extensión, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver también con reconocer nuestras celebraciones. Nosotros tenemos el Año Nuevo en junio, ¿ya? Y para nosotros es un renacer. Y eso también tiene que estar en el calendario académico, y son hitos que nosotros hemos ido tratando de marcar en nuestra facultad, y son importantes. Siguiente, por favor. Ay, me salté. Bueno, los cursos, como les decía, me parece, sí. La extensión, como les decía, es también muy importante, porque en realidad hace también que esto se abra hacia fuera de la facultad, hacia las distintas facultades, hacia el público en general. Hemos dictado muchos talleres de lengua, sobre la Constitución. Por supuesto, hay temas que son importantes hoy en día, las políticas públicas, la Constitución, por supuesto, queremos estar ahí en la Constitución plasmados. Tenemos especialistas en los distintos ámbitos. Entonces, bueno, no está aquí, pero muy contenta porque anteayer empezó el primer taller Aymara en la facultad. Quizás probablemente el primero en la Universidad de Chile, de lengua, ¿ya? Y así como ese taller, después queremos que se convierta en curso. La siguiente, Claudia, por favor. Bueno, acá están los cursos, que es todo un orgullo para nosotros aquí. Claudia ha hecho muchísimo como coordinadora docente, y todo el programa y todos los miembros en realidad. Aquí está plasmado los cursos de políticas públicas indígenas en una facultad de ingeniería y ciencia. Eso es importante, ahora los alumnos lo valoran. Tomaron más de 50 alumnos. Este curso, este semestre está realizándose. Cursos de lengua mapuche que llevamos un tiempo, de cultura mapuche, y de territorio y sociedad, que tiene que ver mucho con todas las culturas, por supuesto. Y esperaríamos ya el próximo año tener el curso de Aymara, y ahí ir completando esta parrilla de cursos para fortalecer el currículum de nuestros alumnos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las prácticas profesionales, como les comentaba, la idea es que nuestros alumnos aprendan en terreno con las comunidades de manera específica. Esto está basado en aprendizaje basado en comunidad, que es una técnica en realidad, un método. La idea es que ellos vayan aprendan, conozcan la realidad, vean sus oportunidades y problemáticas, y desde la profesión, ¿ya? Y junto a ellos, busquen aportar dando soluciones, minimizando problemáticas. Pero yo creo que ahí la gran grandeza, y bueno, mal dicho quizás, pero es grande, y más, aún es que aprenden de la comunidad. Yo creo que hay un sinfín de aprendizaje que el día de mañana les va a servir muchísimo para tomar decisiones que son relevantes, ¿ya? Son profesionales que necesitamos que piensen, se estructuren y vean qué es un TUN, qué es un cementerio mapuche, donde vamos a instalar una central hidráulica, que se les abra la mente por qué pocas personas, donde están nuestros familiares ahí, estamos ahí y no queremos que se construya, etcétera. Bueno, la siguiente también que tiene referencia, bueno, acá están las experiencias, nos ha ido súper bien. Esto también no es que el estudiante vaya solo, sino que nos asociamos con organizaciones regionales, ¿ya? Estas organizaciones regionales son muy importantes porque ya tienen un trabajo con las comunidades indígenas. Nosotros no queremos ir de las Chile directamente
a las comunidades, creándoles grandes expectativas, cuando hay gente que ya ha estado trabajando en muchas ONG, ahí está Maple, la Fundación Altiplano, y otras universidades regionales que ya tienen un trabajo. Entonces nosotros tratamos de cooperar dentro de ese trabajo e insertar nuestra cooperación de los estudiantes a través de ellos, ¿ya? Que están más cerca de los territorios, finalmente. Bueno, como les decía, las prácticas profesionales están dentro de la carrera, durante el transcurso de la carrera, y llega al final de la carrera y tienen que desarrollar sus tesis de memoria para obtener el título o grado. Y ahí también nosotros esperamos que muchos estudiantes se entusiasmen en resolver problemas que se plantean en las comunidades indígenas, ¿ya? E ir a las comunidades, aprender de las comunidades los saberes que tienen ellas, y de alguna manera intersectarlos para poder llegar a soluciones que sean mejores. Es decir, esto va solo a sumar sobre las soluciones técnicas, científicas que nos proponen. Va a dar unas soluciones que van a ser más realistas, más sustentables a la larga. Va a permitir que las comunidades se empoderen en realidad de los planteamientos, ¿ya? Y participen, porque no es como utilizar, plasmarlo en una memoria y después presentarlo sin ni siquiera pedirles permiso, ¿ya? La idea es trabajar con ellos, hacerlos partícipes y después agradecerles y continuar con ellos. Bueno, un ejemplo más que claro va a ser lo que va a presentar ahora en la mía Cristian Bastidas Curipil. Chaltumay. Ahí puse el micrófono. Muchas gracias, profesora Dori. Ya. Bueno, tal como lo mencionó ella, la idea del programa es que ojalá potencie que los estudiantes tengan un acercamiento humano frente a las comunidades indígenas, ¿ya? Y bueno, todas esas situaciones que ella mencionaba, yo las tuve que aprender solo, más o menos desde el 2012, que he estado interesado en el tema indígena, ¿ya? Bueno, lo que ustedes ven acá en pantalla es el título de mi tesis, de mi memoria de título de pregrado para ser considerado geólogo, y en la foto de la derecha se ve lo que es el texto en sí, ¿ya? De lo que yo investigué, ¿ya? Que fueron 380 hojas, casi 380 hojas. Bueno, y el título que tiene la tesis, que influencia del proceso geológico en la cosmovisión mapuche entre Concepción y Chiloé, buscaba sintetizar qué tanto se permearon las observaciones naturales en las mismas prácticas culturales, ya del pueblo mapuche, de la cual yo tengo ascendencia. Profesora Claudia, por favor, eso. Ya, y bueno, estas son, no, la anterior. ¿Anterior? Ya, sí, esa. Bueno, y esas son algunas de las fotografías que fueron tomadas por el profesor del departamento, Rodrigo Fernández, quien le agradezco mucho por la ayuda que hizo de sacar fotografías para guardarla para la posteridad. Y bueno, pasaron muchas cosas ese día, que fue el 19 de noviembre del año pasado, que originalmente la defensa se hace en la sala Domeico, que está en el segundo piso, la que sale en la fotografía izquierda superior. Como se llenó tanto y se seguía llenando la sala, se pidió de emergencia la sala 201, G201, que está abajo y es de la más grande que tiene el departamento, ¿ya? Y ahí como tal se ve en la fotografía, seguía llegando personas, que de hecho estaban sentadas en la escalera. ¿Ya? Fue una situación anómala, por lo que me decían los profesores, de que no pasa eso con memoria, y menos memoria de pregrado. ¿Ya? Y bueno, ahí pueden ver a las personas que fueron de mi comisión. El profesor Charrier, que está cortándome la corbata. El profesor Hervé, Francisco Hervé, Luis Aguirre también,
que es profesor emérito de la universidad, Marcelo Faría, que se dedica a la geología estructural, y también teníamos la participación de Claudio Miyakura, que es docente de la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, la memoria tenía la componente transdisciplinaria, que muy pocas veces se da, y esperemos que con el programa se logre dar. ¿Ya? Y la siguiente, por favor, profesora. ¿Ya? Y bueno, como el tema que hice, según la opinión de varios de los profesores guía que me guiaron, y entre otras personas, es bien inédito dentro de la historia del país. Me decían ellos de que no habían tesis que desarrollaran dinámicas indígenas, culturales, y dentro del ámbito de la geología. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, he tenido la oportunidad de ser invitado a dar varias charlas gratuitas que han sido en congreso, en simposio de la Sociedad Geológica, de la cual he participado en varias oportunidades. También en charlas en el mismo departamento, como lo fue al iniciar lo que fue es el ciclo geológico, que muestra los trabajos de alumnos y exalumnos que han estado en el departamento. ¿Ya? Fui también invitado a lo que fue el programa Rocadicto, que es un programa radial que se da en el Radio Universidad de Chile. Eso fue ya como 2 semanas después de lo que fue mi defensa de tesis. También tuve la oportunidad de mostrar lo que hice en la tesis en un taller bajo el alero del programa de pueblo indígena. Ahí se puede ver el afiche sobre el asunto. Y también, como le decía, participé en un congreso de volcanología allá en Antofagasta de manera virtual. Sí, originalmente iba a ser presencial, pero por el COVID se obligó a la modalidad virtual. Fui invitado por geólogo colombiano a presentar en el canal de YouTube Cuarentena con Geociencia las cosas que fui desarrollando en mi tesis. Y por iniciativa de Roberto Rondanelli, que es profesor del Departamento de Geofísica de la facultad, fui invitado a dar una entrevista en TVN. Eso fue a los 3 días después que pasó el tornado del 19 de mayo del año pasado. Entonces ahí también hay un pantallazo de lo que fue la entrevista en 24 horas central. Profesora, la siguiente diapositiva. Bueno, y el tema formalmente, como memoria de título, la planteé en el 2017. ¿Ya? Ahí lo tengo escrito. En primera instancia, se dio esa conversación en el terreno de Geología Estructural y Geología de Chile, que en ese entonces lo realizó Marcelo Faría. Y nos preguntó, ya finalizando el terreno, qué le interesaba a los estudiantes realizar para titularse como geólogo. ¿Ya? Y bueno, muchos de ellos comentaron de que querían desarrollarse en el área minera, en el área de hidrogeología, en riesgos naturales. Y cuando me llegó el turno de responder, yo comenté que quería desarrollar, entender la dinámica indígena de la cual yo soy parte. Y eso a la vez entender otra vez de la geología. Entonces chocó un poco ese comentario con lo que estaban diciendo los demás compañeros, y también el profesor Faría me hizo el comentario que eso, al parecer, eso sería más del área de la ciencia humana, ciencias sociales. Y bueno, así también tuve comentarios similares del profesor Charrier, del profesor Hervé y Aguirre, que me decían que encontraban increíble que un alumno, ¿cierto?, además de pregrados, tuviera ese tipo de interés que generalmente se le ven alumnos de posgrado, me decían, me comentaban ellos en alguna oportunidad, o en otra disciplina, ¿ya? Que más normal pensar eso que sucede en ciencias sociales. Ahora, el tema como tal, en cómo me empecé a acercar a comunidades de Santiago y del sur, a tener más lazos, a fortalecer lazos familiares, también de Santiago y del sur, allá en la zona de Nueva Imperial. Más bien ese interés nació en el 2012, ¿ya?
en un tiempo en el cual aún estaba en plan común. Y estaba buscando entenderme a mí mismo. Tenía dificultades con los ramos de plan común. Hubo un tiempo en el cual pensaba renunciar, cambiar de carrera, porque no me iba bien en los ramos de física y matemática. Y también habían asuntos familiares, lo cual me motivó a pensar esa posibilidad. Bueno, fue en ese entonces cuando empecé a acercarme al tema indígena, ¿ya? De la cual siento que en cierta forma me ayudó a salvar esas problemáticas que yo tenía en su momento, ¿ya? Y ahora, si tuviéramos que definir desde cuándo estaba ambientado con el tema mapuche, bueno, yo diría que desde siempre, porque mi mamá me contaba cosas de su niñez, cosas de lo que eran de los familiares de ella. De hecho, la abuelita de ella, Yanquiclay Huircán, fue machi, ¿ya? Machi de la familia. Y mi mamá me contaba que no entendía mucho a su abuelita porque hablaba mapuzungún ella, hablante del 100% mapuzungún y no hablaba nada de español, entonces no se entendían mucho cuando trataban de conversar. Y varias dinámicas más de familiares que me contaban, relatos también, historias familiares, todo relacionado siempre con componentes que uno podría pensar mítica, ¿ya? Si uno lo toma de este lado más humanista, pero para la gente esos asuntos son reales, no se duda de la existencia de esos seres, de esos bien, ¿ya? Que son de la naturaleza. Profesora Claudia. Y bueno, dificultades no faltaron, hubo bastante, ¿ya? En primera instancia, tratar de convencer, ¿cierto?, al departamento de geología que se podía hacer un tema así. Ya en ese entonces no existía el programa de pueblo indígena. De hecho, cuando estuve defendiendo, llevaba más o menos recién un mes de existencia el programa. Ya cuando yo estaba allá, eso fue en noviembre del año pasado. La dinámica de tratar de decir que el tema se podía hacer, también la problemática de encontrar profesor guía que avalara que realizar este tema, ¿ya? De poder guiarme en este tema, de plantearlo. Eso también fue duro. Conversé con muchos profesores y quien me aceptó fue el profesor Charrier, del cual yo estoy muy agradecido de él. Bueno, también después fue el tema del transcurso de la redacción de la tesis, ya que fue casi 2 años y medio, ¿ya? De que cómo definir el tema, cómo cumplir con la exigencia del departamento para que se me considera como geólogo, ¿ya? Tenía dudas de varios de mis compañeros, porque no sentían que era científico. Algunos me lo decían directamente, de que no sentían que era científico porque para ellos científico era estar en laboratorio o hacer modelos numéricos, ¿cierto? En MATLAB, en Python. Y le chocaba eso de que yo pasara en biblioteca. Hubo un tiempo que tuve mucho en biblioteca. Y también tuve mucho o sea, ya, como le decía, desde 2012 yo estaba acercándome a comunidades de Santiago, en particular la Tripayantú, de la cual me aceptó como su socio. Pero también estuve conversando en reuniones, en otras comunidades de Santiago. También fui a ver gente de Cañete, allá del sur, de Nueva Imperial. Y tenía esos cuestionamientos de lo que ahora serían, lo que son ahora mis colegas, ¿ya?, de geología. Que no lo consideraban en su momento como algo científico o algo que sea atingente al departamento. También tuve muchos cuestionamientos familiares porque me decían de que algunos pensaban de que por qué hacer un tema indígena o asesorarme en ese ámbito si eso no pagaba. Ya sería más interesante, por ejemplo, haber hecho algo quizá con alguna minera, ya una tesis con respecto a eso. O también tenía comentarios de familiares de que temían de que si hacía esto podían tirarme piedras, podían pegarme.
porque la dinámica indígena, como ustedes lo pueden ver en la prensa, siempre se ve lo malo, ¿ya? Nunca se ve el fondo, ¿ya? Y hay mucho desconocimiento aún, habiendo tantas redes sociales y estando en la era de información, de que la gente no entiende. De hecho, hay muchos geólogos que me han preguntado qué es lo que sucede en el sur. Me han hecho consultas a través de teléfono a causa del COVID. Y yo les explico lo que entiendo y lo que yo investigué, y trato de esclarecer las dudas que tienen ellos. Fue un desafío para la comisión examinadora, que lo dejaron muy claro en la defensa, de que como no, era algo nuevo, ¿cierto? Algo inédito, no sabían cómo guiarme, ¿ya? Y ahí fue fundamental la participación de Claudio Villacura, ¿ya? Para guiarlo, dar tener el tema indígena presente, pero siendo siempre el fuerte la geología. También tuve dificultades de que la gente pensaba que estaba haciendo historia, que yo estaba haciendo tema de historiador. Y yo le decía que no, estas son interpretaciones en las cuales la geología puede ayudar para entender el tema indígena. En este caso, el tema mapuche. Y hasta el día de hoy he tenido esos comentarios que si yo hice un trabajo de historia. Yo no hice un trabajo de historia, ¿ya? Lo que hice fue una interpretación basada en conocimiento geológico de relatos y prácticas culturales mapuche, ¿ya? De la cosmovisión mapuche. Y la siguiente diapositiva, por favor, profesora. Bueno, aquí, por tema de tiempo, yo voy a dar unos ejemplos cortitos, ¿no? de esos análisis, de esas interpretaciones que se hicieron bajo el alero de los conocimientos de la geología. ¿Ya? Y bueno, si ven a su izquierda, ven una fotografía de una lava acordada, una lava Pajoejoe, y justo al ladito de ella ven una culebra, ¿cierto? Que pareciera que sale de la cráter de un volcán. Bueno, ese relato, que fue recolectado por Nicasio Tangol en 1976, en la zona de Castro de Chiloé, es la piruquina, de que es como uno de los relatos más bonitos que le ha gustado a gente de la sociedad geológica, a los profesores de mi comisión, por la profundidad que tiene el relato. El relato es bien corto, ¿ya? Pero la profundidad de sus frases son lo que da cuenta de lo maravilloso que es su narrativa geológica, en este caso volcánica. Bueno, el relato como tal dice de que cada cuarto de siglo, de un fuerte temblor, de un fuerte terremoto, surge una culebra, ¿ya? La Pirucunca, que, bueno, ella desciende de las laderas de los volcanes de donde ella proviene, ya buscando con qué alimentarse, ¿ya? Y seríamos nosotros, las personas, o los animales, quienes serían su fuente de alimento. Ahora, la descripción que se hace de su cuerpo es lo maravilloso que uno puede rescatar de la geología. De que sus escamas, que son de un tinte rojizo, ¿ya? Incandescente, lentamente adquieren un tinte terroso, ¿ya? Mientras va descendiendo de los cerros, o de las cumbres de los Huincul, ¿ya? Y bueno, tras su vida, cuando muere deja un montón de gusanos enloquecidos. ¿Ya? Esas frases son ricas de analizar y proponer, ¿ya? Y bueno, la propuesta es una colada cordada para Joe, porque esas coladas, que son de composición basáltica, que es de tipo de lava más fluida que hay, ¿ya? Con una cantidad poca de sílice, que hace que sea muy fluida a la vez. Una de las formas que tiene de enfriarse, de litificarse, es debido a su viscosidad, va dejando como cuerdas, ¿ya? Por eso se le ha denominado como cordada, ¿ya? Y el Pajoejoe es un préstamo mítico de lo que es la cultura de Hawái, ¿ya? Porque Hawái tiene uno de los volcanes en escudo más grandes del planeta, y sus lavas son de composición basáltica, y siempre son tomados muchas imágenes como ejemplos de libros,
¿ya? De texto de estudio. Y bueno, si uno le pusiera un nombre a las jornadas Pascua en Chile, sería lógico llamarlas piruquinas, ¿ya? Por esta descripción que se hacen, tan bonita que se hacen, que recolectó Tangón en su tiempo. El siguiente relato que está al lado es el Guyuche, que es otra culebra, pero actúa de forma distinta, ¿ya? A lo que es la piruquina. Porque a diferencia de la piruquina, que mata de forma directa a sus víctimas, esta culebra, esta serpiente, este piru, mata a la distancia, ¿ya? Las personas al ver una erupción volcánica, al presenciarla, empiezan a enfermarse, y con sus animales también. Y de hecho, si no se alejan de la zona, de esa zona, se empiezan a morir también, fallecen. Y esa descripción, ¿ya? Podría aludir a lo que son los gases volcánicos, ¿ya? Todas estas son lecturas propuestas que hice en mi texto, de que los gases, o sea, los volcanes no solamente expulsan gases volcánicos de los cráteres, ¿ya? Sino que también eliminan gases a través del edificio volcánico, a través de fisuras, a través de fallas, ¿ya? A través de la porosidad que tienen las rocas. Y también pueden eliminar gases a mucho más distancia de lo que el edificio volcánico, ¿ya? De hecho, muchos de ustedes que quizás hayan ido al sur, un buen ejemplo son las termas, que están a decenas de kilómetros de los cráteres volcánicos, ¿ya? Y sobre los cuales muchas veces hay burbujeo, ¿ya? Burbujeo de gas, ¿ya? Que son justamente de expulsión de volátiles que hacen los volcanes, ¿ya? Y bueno, muchos de estos gases, en mayor proporción es agua, ¿ya? Pero también tiene otros gases que son nocivos, ¿ya? Dióxido de carbono, ácido clorhídrico, entre otros con azufre también, ¿ya? Que son nocivos para nosotros. Y hubo un caso bastante dramático que fue para el nacimiento del cono Navidad, ¿ya? Que estuvo casi por un año en erupción en el sur, y muchos de los animales de ganado se murieron en la zona, ¿ya? Y mucho a causa no solamente de los gases, sino también de los cristales de sílice, ¿ya? Que son esquirlas que casi parecen miguelitos, esquirlas de vidrio filosa que entraban en el tracto digestivo y también en el tracto respiratorio de los animales. Y esto hacía que sus dientes se molieran, ¿ya? A causa de la sílice, que es como casi una lija, y también empezaban a sangrar por dentro, porque se le hacían cortes en los pulmones y también en los intestinos. Entonces muchos animales murieron cuando nació el cono Navidad. Para el siguiente relato, el Cagua, ya nos estamos cercanos ya a lo que es la componente meteorológica, que fue novedosa también para lo que fue mi tesis. ¿Ya? El Cagua, que tiene una versión en el Mocho Chuscuenco, ¿ya? Y también tiene una versión en Argentina, rescatada por Pablo Grover en 1926, que es uno de los fundadores de la geología en lo que es Argentina. Este relato también habla de una culebra, ¿ya? De una serpiente, de un filo que estaba en la zona. Y también tiene una forma llamativa de alimentarse, ¿ya? De que los relatos que se tienen de este quien, de este ser de la naturaleza, es que llamaba a su víctima con un silbido, con un canto, ¿ya? Y de nuevo, por lo que es, las víctimas somos nosotros, o eran también las bestias, los animales, ¿ya? Ahora, la forma de alimentarse dista de las otras dos culebras que vimos anteriormente, porque lanzaba desde sus fauces, desde su hocico, lanzaba un remolino, ¿ya? Y de ese remolino consumía por entero a las presas, ¿cierto? A sus víctimas, las engullía. Y bueno, la propuesta que se hace de este relato es un remolino de origen volcánico, ¿ya? Porque, como ustedes bien sabrán, los remolinos, los tornados, las trombas responden a gradientes térmicos, ¿ya? Entre masa de aire caliente y masa de aire fría.
¿ya? Eso provoca que existan turbulencia. Y bueno, cuando hace un volcán hace erupción, se derriten las nieves. Perdón. Y... Sí, con eso ya vamos a terminar para pasarlo a los mapas. Se derriten las nieves. Tienen que entender ustedes que los lavas muchas veces salen a más de 1000 grados, ¿ya? Y las nieves están a 0 grados. Entonces hay un fuerte contraste térmico, prácticamente de 1000 grados. ¿Ya? Y el aire también responde a esto, pues, el aire que está encima de la colada de lava está muy caliente, ¿ya? Y el aire que está rodeando las nieves está muy frío. Entonces de ahí salen estas turbulencias, ¿ya? Y bueno, la fotografía que está ahí fue tomada en el volcán Etna en 1976, por el geólogo y geofísico Whitford y Stark y Wilson, ¿ya? Y ellos describieron muchas cosas que son de interés de meteorólogos, ¿ya? La velocidad, el tipo de ruido, el tiempo de desplazamiento que tuvo estos eventos, ¿ya? Que de una sola colada de lava nacieron 8 remolinos, ¿ya? Ahora, lo curioso que ellos siempre decían es que los ruidos eran similares a golpes de puerta o a silbidos, ¿ya? Y de ahí está la idea de que estos remolinos, que también pueden darse en Chile, ¿ya? Quizás que no han sido reportados nomás, ¿cierto? Por el CERN o por la ONEMI, ¿ya? Pero posiblemente mucha de la gente del sur lo debe haber visto, ¿ya? Solamente que no están documentados, ¿ya? Pero de ahí está la idea de que el Cagua puede corresponder a un remolino causado por el gradiente térmico entre las coladas de lava y las nieves de los volcanes. Y bueno, el último relato que vamos a comentar, antes de hablar de Kaikai Tenten, es la creación del mundo, ¿ya? Que hay muchos autores que lo han comentado, ¿ya? Pero yo voy a rescatar lo que hizo Esperanza Saunir en 1916, ¿ya? Que fue una folclorista italiana que estuvo recopilando en el sur varios relatos, de la cual voy a destacar este, ¿ya? Bueno, ella hace la advertencia que para su gusto, este relato era muy similar a lo que era la creencia del Génesis, de la creación bíblica, ¿ya? Pero bajo mi propuesta, mi visión y también de la visión de profesores, este relato tiene mucho más profundidad de lo que es solamente un sincretismo religioso, ¿ya? Bueno, en un principio, el creador Nenge Chen creó las cosas, ¿ya? Y los primeros seres inteligentes no fuimos nosotros, fueron los Piyán, que son seres de fuego y luz, ¿ya? Que con una figura similar al hombre, ¿cierto? Antropomorfismo, ¿ya? Pero estos seres querían gobernar sobre lo creado, ¿ya? Querían relegar a su creador de lo creado. Entonces el creador lo maldijo, ¿ya? Y aglomeró a todos los que eran rebeldes a su orden, ¿ya? Bajo la ayuda de otros Piyán que sí estaban al lado del Nenge Chen, y los aglutinó en una esfera, ¿ya? Y fíjense bien en esa esfera que está como con fuego, ¿ya? Es una pintura bueno, las pinturas corresponden a Eduardo Repimán, que la pintó en 1917. ¿Ya? Y fíjense que el fuego que sale de esa esfera, ¿ya? Y él finalizó esta maldición con un escupo sobre la esfera, ¿ya? Entonces la esfera empezó a convertirse en roca en su superficie. Los Piyán empezaron a morir en la superficie de esta esfera. Pero aún quedaban Piyán vivos, Pupillán quedaban adentro vivos en su interior, ¿ya? Entonces él aplastó esta esfera cayó a la tierra, y de los fragmentos que quedaron de esta esfera primordial surgieron los volcanes, ¿ya? Como los Piyán querían volver reconciliarse con el Creador, empezaron a pelear entre ellos, ¿ya? Y ahí pueden ver en la imagen que está abajo de como seres que tratan como de salir, ¿ya? Y que justo están como ordenados, como estratos, ¿ya? Que eso también lo encontré interesante, ¿ya? Como geólogo. Bueno, lo que lograron salir, que salían como piroclastos, esta roca incendiada que sale de los volcanes, o también como columna volcánica,
ascendieron hacia el cielo, pero el Creador no les permitió volver, así que quedaron para siempre vagando en el cielo, ¿cierto? Llorando por no haberse reconciliado con su Creador, ¿ya? Y constituyeron las primeras Quanglén, ¿ya? Las primeras estrellas. Y de su llanto fueron las primeras lluvias que modelaron y erosionaron en la superficie terrestre, ¿ya? Y bueno, eso a muy resumida cuenta lo que dice el relato, ¿ya? Pero tiene muchos elementos que uno puede rescatar desde la geología, incluso desde la astronomía. Esta idea de aglutinar cuerpos calientes, no, la anterior, por favor. Esta idea de aglutinar cuerpos calientes, ¿cierto? En el principio, ¿cierto? Esta idea es muy similar a lo que propone la geoquímica y la astronomía, con la aglutinación y amalgamación de silicatos y óxidos, ¿ya? Por la gravedad, ¿ya? Y por tema de balance, ¿cierto? Balance energético, toman forma de esferas o cuasi esferas. Ahora, de los elementos geológicos, como son volcanes ya, estos PM, al decir de que las lluvias, ¿cierto?, lavan y erosionan la superficie terrestre, eso también es un elemento que se estudia en la geología, ¿cierto? La erosión hídrica, que de hecho es notoria cuando hay ciertos derrumbes, ¿cierto? Remoción en masa, por ejemplo, lo que pasó acá en Santiago con la quebrada de Macul, ¿cierto? Entre otros. Entonces son varios elementos que dan a entender de que la gente mapuche tenía un conocimiento muy extremo de su territorio, ¿ya? Y ya no tenían las palabras geológicas como se tiene hoy día, o meteorológicas, que vamos a ver a continuación, pero eso es lo rico, lo importante de destacar. Ahora sí, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el relato más importante, de la cual hice propuesta al respecto, ¿ya? Que van a ver en el mapa, es la pugna de Tren y Caicay, ¿ya? Que puede que hayan oyentes que no lo sepan, pero este es casi la columna vertebral, ¿cierto?, de la cosmovisión mapuche, y sobre la cual muchos de los mitos están subordinados, ¿cierto? Muchos de los nucleares y pedo están subordinados. Bueno, Caicay, que está hacia la izquierda, ¿cierto?, la que sale ahí de la escultura de Ildefonso Quilempan, que en paz descanse, allá en la ciudad de Nueva Imperial. Caicay es la culebra, el filbu, la serpiente, que está asociada a los fenómenos acuosos, ¿ya? A fenómenos de desplazamiento masivo de agua, ¿ya? Generalmente se ha asociado con los tsunamis, ¿ya? Pero también tiene componente con los lahares, que son estas corrientes de barro que se forman en los volcanes cuando se derriten las nieves, ¿ya? A causa de una erupción volcánica, o cuando la lluvia va derritiendo las nieves y eso va formando una avalancha, ¿cierto?, que va incorporando elementos en su camino. ¿Ya? De hecho, una de las cosas más peligrosas no son las lavas de por sí, son los lahares, los volcánicos, son los que causan más daño. ¿Ya? También está asociado a las tempestades y también los tornados marinos, ¿ya? Asociado a Caicay. Y Tenten es casi como el yin y yang, contraponen las iniciativas o las acciones de Caicay, ¿ya? Que es la culebra que está asociado a la sequedad, a los cerros, al lanzamiento costero, a los volcanes, a los terremotos, ¿ya? Y bueno, muchos de los relatos de Tenten y Caicay, yo revisé alrededor de 45 versiones, ¿ya? Casi todas tienen en común esos elementos, pero muchos de ellos tienen particularidades, ¿ya? Que también son ricas de analizar como geólogo, ¿ya? Y también como mapuche. De que, bueno, una de las versiones habla de que fue tomada en 1920 por Martín Gusinde, que también trabajó con los Selknam, allá en el sur. Habla de que la idea de cómo se forman los tsunamis, ¿ya? Y bueno, la persona que le explicaba esto a Martín, le decía de que los tsunamis son igual que los lahares, ¿ya? Que son nieves, son hielo que se derriten en el océano, ¿ya? Hielos que nosotros no vemos, ¿ya? Y a causa de su quiebre, levantan columnas de agua que llegan después al continente, ¿ya? Y eso es súper notable de destacar porque
ustedes bien saben de que a causa de las fracturas terrestres que están en el fondo marino, ¿cierto? En las costas de nuestro país, a causa de la subducción de Nazca bajo el continente, es lo que se forman los tsunamis, ¿ya? Pero el relato de por sí, es esa versión de Titanic que dice que son hielos, que es cierto que se quiebran, ¿ya? Que no se ven, están en el fondo marino, a causa de su densidad flotan, ¿ya? Y en ese levantamiento que hacen hielos que no se ven, que se quiebran y se levantan, el fondo marino, es algo muy lógico pensar cómo se forma el tsunami, ¿ya? De hecho, eso sucede en los glaciares en el sur, ¿ya? Que muchas de esas imágenes que cuando caen trozos de hielo de los glaciares, de los campos de hielo norte y sur, forman verdaderos tsunamis, ¿ya? Que se ven a la distancia a través de los transbordadores, ¿cierto? Que llegan a los turistas en la zona. Y también se ve eso también en la Antártica, ¿ya? Que se levantan cuando se desprende un trozo de hielo, ¿cierto? Se levanta un trozo de un buen volumen de agua, ¿ya? Y el rompimiento ese por sí, el concepto de rompimiento, es casi calcado a la tectónica de placas, ¿ya? Por eso me gusta, por ejemplo, destacar mucho ese relato, o sea, esa versión. Bueno, y otras versiones también hablan de que los terremotos habían emparentado con las trombas, ¿ya? No tenemos el tiempo para poder explicar esos detalles ya, pero vamos con la propuesta, ¿ya? Lo que ven ustedes al medio, ¿cierto? Estos puntos amarillos y algunos azules que no se notan muy bien, ¿ya? Son los cerros Tren Tren y Caicay del país, ¿ya? Están amarillos principalmente porque esa fue mi zona de estudio. Los que están en rojo también son Tenten, pero están fuera de mi zona de estudio, así que lo mencioné, pero no hice mucho análisis al respecto sobre ello, ¿ya? El que está más hacia el norte está en la frontera entre la quinta región con la cuarta región, ¿ya? Y noten de que muchos de esos cerros Tren Tren están, el clúster de cerros Tren Tren y Caicay están en la península de Arauco, ¿ya? Y noten la línea amarilla, ¿ya? La línea blanca que se ve ahí. La línea blanca es la fosa de Atacama, ¿ya? Que es provocada por la subducción, ¿ya? Y es como una gran fosa de 7 kilómetros de profundidad, ¿ya? Bajo el nivel del mar. Está justamente contraponiendo lo que la cordillera, que en algunos puntos tiene casi 7 kilómetros de altura, ¿ya? Entonces, por lo menos hay entre 12 y 13 kilómetros de diferencia entre la parte más profunda de la fosa y el punto más alto de la cordillera. Ahora bien, lo que se ha identificado en la geofísica, en la sismología, es que a 130, 150 kilómetros de la fosa de Atacama, se ha identificado un alzamiento costero constante, ¿ya? Que se hace más notorio cuando han sucedido los terremotos del 60, del 2010 y entre otros, ¿ya? Y bueno, ahí destaco la otra imagen del trabajo del profesor Barriento, Sergio Barriento, de la cual tuve la oportunidad de conversar con él en enero de este año. Y bueno, la siguiente imagen, profesora, por favor. Ya, esta imagen más clara. Ya, noten de que la fosa de Atacama está hacia la izquierda de esta imagen en rojo, y el alzamiento costero, ¿ya? Que en algunos puntos se ha identificado hasta 3 metros de altura, ¿ya? Se prolonga hasta lo más o menos 130, 150 kilómetros, ¿ya? Eso es lo que se ha identificado, y eso es fácil de ver, y posiblemente gente del auditorio lo ha visto a través de los moluscos, ¿cierto? De algas, ¿cierto? Que quedan expuestos cuando pasa un terremoto, ¿ya? La que principalmente estudia el Litotanum, que cuando muere deja una franja blanca en la roca costera, y es un proxy, un indicador del lanzamiento costero muy fiable, ¿ya? De lo que son. También el Cochayuyo también es un proxy cuando queda expuesto a nivel atmosférico y muere, ¿ya? Bivalvo, entre otros seres marinos que dan cuenta del lanzamiento costero constante que hay acá y que se es notorio a través de los terremotos. Y noten que pasados los 130 kilómetros hay una tendencia a la subsidencia, al hundimiento. Y bueno, donde hay esta subsidencia hay cerros Caicay, ¿ya? Que en algunas de las versiones dicen que se hunde. Estos cerros de Caicay engañan a la gente porque hacen creer que son Tenten, ¿no? Ya son cerros que buscan hundirse, ¿ya? Bueno, hacia la zona de Valdivia tenemos un cerro Caicay.
Y Valdivia está justamente a más distancia de lo que es el alzamiento costero, entonces Valdivia tiene una tendencia natural a la subsidencia, a hundirse, ¿ya? Por estar muy alejado de la fosa, ¿ya? Cosa muy contraria a lo que pasa, por ejemplo, con Concepción o con Arauco, ¿cierto? De que están muy cerca de la fosa, ¿ya? Si lo ven en el mapa. Entonces, a raíz de esto, la siguiente diapositiva, por favor, profesora. Está esta propuesta. ¿Ya? Aquí aparezco en la escultura que hizo el Ildefonso Quilimpán allá en Medio Imperial. Aquí está una recopilación previa, ¿ya? Yo la deseo profundizar, ojalá en estudios posteriores, ¿ya? Pero aquí lo que tengo hasta ahora, ¿ya? Que son 29 cerros, 3 Caicai y los demás son Tenten, ¿ya? Las cuales las tengo con coordenadas. Y aquí está la propuesta de que podrían ser un proxy que podría ser útil para la sismología del país, para el conocimiento de la sismología. De que al parecer tiene una muy buena lógica, un rico conocimiento, de que cuando se mencionaba que los cerros Tenten se elevaban, ¿ya? Y deformaban falla y otros elementos geológicos, que mucha gente las obviaba, que no las tomaba en cuenta. Al parecer tiene un tinte de verdad, ¿ya? Y por eso está esta propuesta de este mapa, ¿ya? Que es parte de mi tesis y la cual está protegida en el Departamento de Derecho Intelectual, ¿ya? La siguiente diapositiva, por favor. ¿Ya? Y esta otra propuesta que surgió fue fortuito, ¿ya? Que nació por este interés que yo tenía de entenderme. De ahí nació este tema. Bueno, algunos de los relatos atmosféricos relacionados con el volcanismo, el Cheburfe en este caso, o Cherrube, como también lo mencionaban cronistas españoles, ¿ya? Diego de Rosales, Augusta, entre otros personajes, ¿ya? Hablaban de estos seres de que saltaban de un volcán a otro, ¿ya? Que eran seres incendiados, ¿ya? Que algunas veces se describían como cabras, ¿cierto? O cerdos que saltaban de un volcán a otro. Otras veces se describían como hombres rubios, que en su enojo por no tener mujeres vírgenes, o porque no eran respetados o venerados, movían la tierra a su alrededor. Y su casa o sus rucas eran justamente los volcanes. ¿Ya? Y bueno, otra versión del Cheburfe es que eran hombres a caballo, ¿ya? O otras personas que navegaban en el firmamento, lanzando fuego, relámpagos, haciendo ruido, cuando hacían alusión a un volcán, ¿ya? Entonces fui tratando de hacer una comparación de lo que era con la costa, ¿ya? Y ahí encontré cosas que también estuve conversando con mi madre, ¿ya? Que en la costa también hay fenómenos atmosféricos, ¿ya? Que la gente le llamaban Caicai, ¿ya? Y bueno, una de esas versiones habla de que fue tomada por Tomás de Guevara, ¿ya? En 1908, de la boca de Nahuel Cuinca, en la zona de Cholchol, de que estos seres, el Caicai, una de sus apariencias, de su forma de presentarse ante las personas para destruirlas, era a través de un remolino, ¿ya? Que nacían del océano o nacían también del lago. En este caso el relato habla del lago Buda, ¿ya? Con otro nombre, ¿ya? Y la gente lo que hizo es algo muy similar a lo que pasó en el 60, ¿ya? Oraron a través de 4 machis que estaban en la zona, hicieron un sacrificio humano, ¿ya? Y el puyo de esta persona, ¿cierto? Antío, peleó contra el Caicai, ¿ya? Y para poder alejarlo de las rucas, de los lugares donde estaba habitando la gente del lugar. Bueno, y entre otros relatos similares también, los conversé con Roberto Rondelli, ¿ya? A quien conozco desde el 2010. Y él me comentó de que había una iniciativa en la Armada, en el Servicio Meteorológico de la Armada, de que están recopilando eventos, ¿ya? Que él también había recopilado eventos y también junto con un alumno de él, Priscila Valleschi, ¿ya? Entonces lo que hice fue juntar todas estas cosas, todos estos antecedentes, y lo formulé en un mapa, el cual, esta es como la 9ª versión, la que ven acá en pantalla, ¿ya? De la cual yo sigo actualizando
por interés personal, ¿ya? Y que lo cual lo posteo en Twitter, ¿ya? Esta es las actualizaciones de este mapa en torno a los tornados y trombas marinas. Noten de que los tornados y trombas marinas se concentran entre los meses de mayo y julio, ¿ya? Y eso hablaría de características meteorológicas que son interesantes, que todavía no están muy esclarecidas hasta la fecha, ¿ya? De la cual estamos trabajando sobre eso con Roberto Rondinelli, ¿ya? Bueno, la siguiente diapositiva para finalizar mi intervención. Bueno, la idea de esto, ojalá entusiasmar a estudiantes, ¿cierto? De la facultad, que espero no tengan la misma dificultad que tuve yo, ¿ya? Que tuve muchas dificultades para plantearlo, y a la cual enuncié al principio, ¿ya? Ojalá que el programa lo guíe bien, ¿ya? Que se le haga más fácil, ¿cierto? Cosas que yo tuve que aprender de forma súper dura, ¿ya? En el transcurso de mi vida. Y también esto constituye un desafío, ¿cierto? Para el Departamento de Geología, de Geofísica y en general para la universidad, de potenciar esta dinámica que hablan sobre el rico conocimiento que tienen las culturas indígenas, ¿ya? Y bueno, esto también lo deseo profundizar y a través de un posgrado, pero hasta ahora no me ha resultado bien al respecto. Bueno, con esto ya estamos finalizando ya. Las profesoras tendrán palabras al respecto. Bueno, igual, Chartumay, también, Cristian. Bueno, muchas gracias, en realidad te pasaste. Bueno, la idea del programa es consolidar este tipo de memorias, por supuesto, con todo el apoyo. Y para eso también nosotros somos los convencidos que la cantidad de estudiantes tiene que aumentar, ¿ya? Tienen que haber más indígenas en nuestra facultad, necesitamos permearnos de esa sabiduría. Y con ese convencimiento se aprobó el año pasado los cupos especiales para recibir estudiantes indígenas, de manera a tener más visibilidad en realidad, y que los pueblos indígenas pueden aportar desde la experiencia de nuestros estudiantes, ¿ya? Para eso además nosotros pensamos tener tutoría, es decir, ir construyendo con los estudiantes que van entrando comunidad, ¿ya? Una comunidad también indígena dentro de la facultad, por supuesto inclusiva de los no indígenas, ¿ya? Y la verdad es que estamos convencidos que es una muy buena iniciativa. De hecho, la Universidad de Chile tuvimos una muy buena noticia. En 2020 estos cupos especiales se expandieron y están en todas las facultades, ¿ya? Así que nos copiaron en el fondo todo y estamos muy contentos. La idea es que copien algunas de las cosas que hemos hecho, tienen otras facultades, otras experiencias, y podemos hacer una universidad mejor. Si quieres, sigue la siguiente, Claudia. Bueno, y como les decía, para finalizar, la idea del programa de pueblos indígenas es que comprendamos de qué se trata la cultura como misión, las políticas indígenas, para poder ser una mejor comunidad y por lo tanto fortalecer la formación de nuestros estudiantes, ¿ya? Somos unos convencidos que la facultad va a ser mejor. Es mejor hoy que ayer, porque ahora tenemos más estudiantes indígenas, somos más visibilizados, las memorias del estilo de Cristian solamente van a potenciar las distintas ciencias e ingeniería, para poder tener ingeniería a nivel del siglo XXI en realidad, que beneficie no solamente a las comunidades indígenas, sino a todo el país. Esta cosa es clara. Los indígenas hemos estado cuidando los patrimonios en la ruralidad y ahora se necesita que los indígenas también puedan participar en las soluciones, ¿ya? Otros a veces causaron los problemas, nosotros podemos participar en las soluciones. Y eso sería Chantumay a todos. Compuche. Ahí están las redes sociales del programa. Si quieren hacer preguntas. Bueno, aquí tenemos, lo dejamos todo por el chat también. Bueno, muchas gracias Doris, Claudia y Cristian.
tenemos muchas felicitaciones en el chat, así que ojalá se las vamos a bajar para que las puedan tener, las podamos tener, porque como saben también soy miembro del programa, y tenemos tiempo para una pregunta, así que si alguien quiere hacerla a viva voz, como dice, puede levantar la mano, o la podemos leer también, así que tenemos espacio, pero hay muchas felicitaciones, como les digo, a Cristian, a todos. Agradecen las invitaciones, ahí me tienen que ayudar porque hay muchos. Hay aquí una de Elías, que voy a leer la última, que dice que agradece la invitación a presenciar, tal vez contribuir al programa con ver modelos educativos propios y a la acción educativa del pueblo mapuche como Quimeltupum. Y muchos agradecimientos ahí. Sí, me pregunta Miguel Mesa, si puede hacer una pregunta por micrófono. Sí, claro. Sí, Miguel, te vamos a abrir. Vamos a abrir el micrófono. Ahí está Miguel, ¿o no? Hola, buenas tardes. Puse la cámara también para hacer esto no tan lejano, porque estoy bien lejos, la verdad. Yo soy profesor de historia y también hago dupla pedagógica de lengua indígena en un colegio acá en Chiloé. Y también estoy encargado de los planes de formación ciudadana, entonces de 3 lugares distintos he decidido hace un tiempo establecer una línea de trabajo muy similar a lo que se presentó acá respecto a la valoración de la interculturalidad y asumiendo que la interculturalidad y el desarrollo de esta tiene que ser crítica, y también establecer una pedagogía decolonial, desde la asignatura de historia, lengua indígena y también en los planes de formación ciudadana. Por lo tanto, mira, yo llegué de casualidad a este conversatorio, me dijeron, mira, hay un conversatorio, y me interesó el tema, y me fui dando cuenta que quizás no está relacionado a la escuela, pero sí hay muchos elementos que justamente compartimos críticamente, yo diría, ¿cierto? Porque al final el decidir generar planes interculturales críticos o decoloniales es entender este problema como un problema político. Y efectivamente, cuando Cristian, por ejemplo, plantea que se encontró con muchas dificultades en el camino para poder desarrollar su tesis, se entiende claramente, porque justamente nosotros tenemos una visión del conocimiento que es absolutamente fragmentada por los siglos de dominación occidental, por el eurocentrismo, ¿cierto? Y sus metodologías para desarrollar, para generar conocimiento que son fragmentadas justamente. Cuestión que no ocurre en el conocimiento ancestral, indígena, por lo que, claro, efectivamente, escuchar a Cristian su relato y lo que hizo, de verdad para mí es, no sé cómo, la verdad como que mi cabeza explotaba en cada momento, en cada ejemplo que Cristian entregó, porque además, efectivamente, él hace algo que es holístico, integral, de relacionar, que perfectamente su tesis podría ser una tesis de ciencias sociales, claramente, ¿cierto? Entonces, bueno, darle las gracias a ustedes por este espacio, valorar la apertura de la Universidad de Chile también a entender la interculturalidad no es solo reconocer y respetar, sino que es integrar, no es hacer extractivismo académico, sino que es volver, es hacer lo que hacen los pueblos indígenas, utilizar la reciprocidad, hacerla una práctica. Eso, la verdad, y perdón, disculpen la extensión, pero sí tengo una pregunta, más allá del comentario, a Cristian, y es una pregunta que quizás es un poco descabellada, yo no soy experto en geología, pero si es que a través de sus estudios, por ejemplo, se pudo establecer quizás establecer algún tipo de relación entre algún hecho, yo hablo en el lenguaje de las ciencias sociales, ¿cierto? Algún hecho geológico, por ejemplo, nos permita datar
cuánto tiempo o dónde se originó el relato, por ejemplo. ¿Cierto? Por ejemplo, el relato de Tren y Caicay, a partir del estudio qué sé yo, de la geomorfología o de cómo se ha conformado el territorio, que sabemos que los pueblos indígenas habitan este territorio desde hace miles de años, ¿cierto? La teoría Clovis quedó obsoleta, absolutamente. Eso, muchas gracias. Disculpen la extensión. Don Miguel, ya. Bueno, en un principio, el profesor Miyakura me había comentado si quizá con esto iba a encontrar como el origen del Tren y Caicay. ¿Ya? Era una idea de él. ¿Ya? Y bueno, no encontramos el origen del Tren y Caicay. ¿Ya? Que es algo más o menos lo que usted estaba apuntando. ¿Ya? Y yo creo que va a ser imposible encontrar el origen. ¿Ya? Porque la gente no está concentrada en una zona geográfica, ¿ya? Sino que está diseminada, ¿cierto?, en el territorio. Y como está diseminada en el territorio, va a adaptar el relato, ¿ya?, a las características territoriales donde él vive, o donde ella vive. ¿Ya? Entonces, por eso yo de que de las 45 versiones que revisé, yo siento que hay más. ¿Ya? De hecho, siempre estoy encontrando más. ¿Ya? Pero de esas versiones, todas tienen un tronco común, ¿ya? Pero todas tienen sus particularidades que también hablan de particularidades geológicas que suceden en esas partes, o también meteorológicas, como el asunto de Nahuel Cuyenca, cuando fue entrevistado por Tomás Guevara, en 1908. Ahora bien, el tema da mucho para seguir investigando, ¿ya? Pero al igual como pasó en el principio, todavía siguen habiendo dificultades, ¿ya? Ahora yo hago cosas, pero es casi como interés personal nomás la continuación del estudio. Pero lo he conversado, ¿cierto?, con docentes del Departamento de Geología y de Geofísica antes del COVID, ¿ya? Pero debido al desconocimiento que hay, ¿ya?, de esta dinámica que posiblemente a futuro sea más fácil de plantear, ¿ya? Ojalá que eso resulte, ¿ya? Pero, bueno, el común denominador, cuando yo conversaba con los profesores, que consultar el programa Pueblo Indígena, y yo soy parte del programa, yo le comentaba a Dori me decía que hablara con los profesores. Entonces, todavía falta desarrollar ese campo, ¿cierto? De que se puede hacer trabajo así, pero como no hay experiencia al respecto, eso quizá todavía falta por permear eso, ¿cierto? De facilitar esas tramas de conocimiento. Eso lo puedo responder, don Miguel. Gracias, Cristian. Gracias, Miguel. Miren, hay varias preguntas ahí de interés por los cursos, por otras cosas que tiene el programa, pero lamentablemente por el tiempo no vamos a poder responderlas, pero le estamos dejando el link, la página del programa, y les pueden contar de los cursos, porque preguntan por los cursos de Aymara, de Mapuzungún, así que ahí pueden contactar al programa. Entonces les queremos, lamentablemente por tiempo vamos a tener que quedar hasta aquí, pero les damos las gracias a Doris, a Claudia, a Cristian, y esperamos verlos en el programa. El programa tiene varias actividades, así que estén atentos a todas las redes sociales. Claudia, pones ahí la última para que pongan atención, le saquen una foto. Y bueno, agradecer su presencia, agradecer todos los comentarios que se los vamos a hacer llegar al programa. Muchas gracias, y ahí les dejamos todas las redes para que puedan seguir en contacto con el programa, que tiene múltiples actividades. Gracias. Un aplauso. Muchas gracias, profesoras Claudia, Doris, de verdad, muy buena la presentación. Cristian se pasó, tiene ahí muchos comentarios que puede leer. El conversatorio quedó grabado, así es que pueden por correo electrónico pedirme el link
y ahí está de nuevo la página web para que la copien, la peguen y puedan ver todas las actividades. Así es que les damos las gracias a todos y todas. No sé ¿Nos si grabas el chat? ¿Nos podrías mandar, Alejandra? Para el chat, leerlo. ya, voy ¿Se graba? a... ¿Se Sí, graba? después lo mandas. Ya, se graba y queda como Sí, texto, sí, ¿no? se graba también. Ah, El perfecto. chat, charlas también están abiertos a toda la comunidad. Por eso tenemos una base de datos de más de 11.000 colegios y por ahí logramos llegar a mucha gente. Ahora estamos difundiendo el tema de los cupos indígenas, si tienen posibilidades de difundirlo en los colegios, ¿ya? Para los que vayan a querer estudiar ingeniería o ciencias en la facultad. Sería fantástico. Tienen todos mis correos electrónicos porque con todos me he escrito, así que cualquier consulta me pueden hacer y yo se las hago llegar a las profesoras. Claudia, ¿tú querías comentar algo? Bueno, simplemente agradecer nuevamente a la Dirección de Posgrado y Educación Continua, a María Elena, acá en el programa, a Cristian, bueno, María Elena que está con y a todos quienes asistieron y participaron, se quedaron hasta el final, largo, así que también agradecerles, como dijo Boris, seguir invitándolos para que participen de nuestra actividad, eso solamente. Y a ti, Alejandra, muchas gracias también. No, feliz de poder aportar algún pedacito. Cristian. Yo también agradezco la oportunidad que me dieron de exponer lo que hice, ¿ya? De la oportunidad de las profesoras del programa y también a usted por el tema de conversar estos temas que son tan importantes para el desarrollo del país. Así que muchas gracias. Muy bien, ya, pues nos despedimos entonces. Adiós, que estén todos muy bien, muchas gracias. Les llegará la información del conversatorio de la próxima semana también. Adiós. Adiós, María Elena. Chao, Claudia. Chao, Doris. Chao, Cristian. Nos vemos. Muchas gracias, que estén bien. Felicidades, Cristian.